¿cierto? Si yo voy a trabajar a 3 metros o necesito llegar a una superficie de 3 metros, la escalera tendría que sobrepasar la superficie, no podría ser de 3, sino tendría que ser de 4 metros. Y otro detalle también es la altura de la escalera, ¿no? En el primer video vimos también que una persona se para en el último peldaño, correcto, no tiene ninguna estabilidad, no tiene ningún equilibrio, es más, no tiene dónde agarrarse y finalmente termina cayendo, ¿no? Si la escalera hubiera sido más larga, definitivamente esto no hubiera pasado, o sea, hubiera podido evitar el accidente. ¿Cuánto pesa la escalera? Es otra pregunta que debemos hacernos. Y también si está cerca de cables eléctricos, ¿no? Que es lo que les comentaba líneas arriba. Un cortito, video muy cortito, miren. Debe seleccionar el estilo que más se adecua a su trabajo. Existen 5 categorías básicas de escaleras: de peldaños, extensibles, multiuso, con plataforma y construidas para la obra. Una escalera de peldaños es una escalera ligera, portátil y autoestable. La escalera extensible también se conoce como escalera portátil, pero en general tienen 2 secciones que funcionan como soporte que permiten ajustar su longitud. Las escaleras multiuso tienen la capacidad de configurarse de distintas formas. Las escaleras con plataforma son escaleras ligera autoestables que dividen una superficie de apoyo amplia, lo que le permite al trabajador pararse mirando en cualquier dirección, sin la necesidad de reacomodar la escalera. Y la última categoría es la escalera construida para la obra. Son fabricadas en el lugar, generalmente de madera, para satisfacer necesidades muy específicas. El artículo 372 del Decreto Supremo 024 me dice específicamente de que existe una persona que es la responsable para seleccionar el tipo y uso de la escalera, ¿no? ¿Quién es esa persona que es responsable de esta selección? Es el supervisor. Tremenda responsabilidad que le cae al supervisor, ¿correcto? El supervisor puede ser el de planta, el ingeniero, de repente hasta un jefe de grupo, en fin, un jefe de cuadrilla. Pero esto lo resalta el artículo 372 y lo he puesto porque me parece súper importante. O sea, no se delega la responsabilidad a otra persona para seleccionar la escalera, sino se la delega al supervisor responsable del área de trabajo. Miren aquí, vamos a calcular la carga de trabajo para poder determinar la capacidad de la escalera. Estas son las variables que debemos tener presentes. Incluye el peso aproximado del trabajador, las herramientas necesarias y los materiales que se usarán para realizar el trabajo. Correcto, ¿no? Para calcular el peso total, que es la persona, más los equipos, las herramientas y los materiales. ¿Correcto? Si yo tengo un peso de 90 kilos, con herramientas y materiales, mi escalera tiene que soportar más de 90 kilos, ¿correcto? Las escaleras de metal no deben usarse cerca de conductores eléctricos. Bueno, esto ya es claro en realidad. ¿Por qué no deben utilizarse? Porque el metal pues es un conductor eléctrico. ¿Sí? Miren aquí. Esté atento a los cables de electricidad y mantenga una distancia segura de al menos 10 pies. Correcto, ¿no? Una distancia segura, siempre lejos de cables eléctricos, ¿no? Que puedan generar algún tipo de inducción, conducción de energía. ¿Ya? ¿Cuál es la regla? Básicamente la regla de los 3 metros de distancia. Miren aquí, por favor. Es un video muy similar al que vimos de manera inicial, para que ustedes vean que es recurrente este tipo de situaciones en las que las escaleras resbalan y las personas terminan cayendo. ¿Sí? Justamente, ¿no? Miren, es recurrente entonces. Y las estadísticas también lo manifiestan, ¿no? Más de 1.100 accidentes en escaleras de trabajo. Y esto pasa porque no existen prácticas de trabajo seguro para poder utilizar una escalera, ¿ya? La primera regla de oro en el uso de escaleras tiene que ver con la de los 3 puntos de apoyo. Y eso ustedes lo conocen. 2 manos y un pie, o 2 pies y una mano. ¿Cuándo se pierden los puntos de apoyo? Cuando intento subir con una mano materiales, herramientas,
equipos. Ahí estoy perdiendo los 3 puntos de apoyo y existe la probabilidad de que me pueda caer de la escalera. Entonces, siempre regla de 3 puntos de apoyo. Si necesito subir algo, amárrenlo y lo suben a través de una lisa, una cuerda. Otra regla tiene que ver con amarrar la escalera en el punto de apoyo, para que ésta no se deslice. Y ustedes me dirán, sí, pero en el video hemos visto que es una pared, ¿dónde la amarro? Pero también en el video hemos visto que en ambos videos había personas. En el primer video vimos una persona que estaba agarrando la escalera y que se movió de su lugar de trabajo. Y en este video también hemos visto que hay una persona que está cerca de la escalera. La pregunta es, ¿y por qué no están acuñando la escalera, agarrando la escalera? Para evitar que ésta se deslice. Y para evitar también que ésta se deslice existe una regla, que es la regla del 4:1, la proporción del 4:1, ¿sí? Que la separación en la parte baja de la escalera debe ser de la 4ª parte de la extensión total de la escalera. Por poner un ejemplo, si tengo una escalera de 6 metros, la separación que debe haber en la parte baja debe ser de 1,50 m. Con esta separación, con esta proporción de 4:1, lo que voy a hacer es evitar que la escalera se resbale hacia atrás, correcto, o de lo contrario, si está muy apegada, se voltee hacia atrás, correcto. Entonces son reglas que debemos tenerlas presentes cuando usamos una escalera. Y finalmente la regla del metro, ¿no? Que debe sobrepasar 1 metro del punto de apoyo. Miren aquí, es muy rápido esto. Demasiado rápido, ¿no? En realidad, cuando uno cae, no hay capacidad de reacción. La velocidad con la que cae, en un segundo, tú puedes caer hasta 2 metros, 2,5 metros. Y te das cuenta cuando ya estás en el piso. Imagínense qué será caer de más de 2 metros, ¿no? La aceleración es mucho más rápida. Y esto pasa también porque no tenemos pausas, no tenemos consideraciones cuando vamos a utilizar un andamio como plataforma de trabajo. Esta es la definición de lo que es un andamio, para entrar en concepto. Habíamos dicho que la definición de escalera era 2 elementos verticales, 2 largueros, ¿cierto? Y peldaños, que son los elementos horizontales. ¿Ven que estos peldaños están encastrados dentro de los largueros? En el caso de los andamios, correcto, los andamios deben sustentar una plataforma de trabajo. Esa plataforma puede ser de aluminio, puede ser de madera, en fin, ¿cierto? Pero ¿cómo se sustenta esa plataforma de trabajo? A través de una estructura. Esa estructura está conformada por, puede ser tubos cuadrados, puede ser tubos redondos, pero que esta estructura metálica son elementos automontantes, quiere decir que se colocan uno encima de otro, ¿cierto? Entonces, esos elementos automontantes, esos tubos automontantes, me dan paso a yo poder colocar una plataforma de trabajo. Y en esa plataforma de trabajo yo voy a poder colocar, ¿cierto? O van a haber personas, van a haber materiales y herramientas. Esa es la definición que podemos decir de lo que es un andamio. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los peligros que existen cuando uno trabaja encima del andamio? Básicamente lo que hemos estado viendo, ¿no? Caída de personas, caída de objetos, electrofusión. Cuando comienzo a mover el andamio, de repente si tiene garuchas y está cerca de conductores eléctricos, colapso del andamio, ¿cierto? De repente lo comienzo a mover, pero hay gente arriba. Esa gente hace perder la estabilidad del andamio y se te puede terminar volteando. O de repente el andamio se puede desarmar porque tiene estructuras dañadas o porque no está asegurado. Acceso inseguro. Ahora usualmente los andamios se ingresan por la parte interior, ¿no? Ya tenemos andamios como Layer, Peri, Ulma que nos permiten eso, un acceso seguro, ¿no? Los antiguos andamios, los T4, la gente, las personas subían por la parte exterior, no tenía como especie una escalera. ¿Cuál es la protección de los usuarios en los andamios? No se olviden nunca de las barandas de seguridad, de las plataformas selladas. Por ninguna razón debo dejar un espacio libre en una plataforma de un andamio, porque por ahí se puede ir parte del cuerpo, o por ahí también se puede ir el cuerpo, o cualquier herramienta, material.
el acceso seguro nuevamente, es algo que yo debo proporcionar al usuario, y requisitos para los trabajadores, básicamente es el arnés de cuerpo completo, los cobertores y líneas de vida verticales o líneas de vida horizontales cuando uno trabaja en un andamio. Algunos lineamientos que establece la norma. Ya use un andamio que esté totalmente entablado, nuevamente. Y recalco aquí, no podemos utilizar un andamio que tenga un espacio libre en su plataforma que permite el paso de parte del cuerpo o de algún equipo o herramienta. Ya eso es fundamental, tiene que ser sellado totalmente. El acceso apropiado nuevamente al andamio también, evitar que los trabajadores intenten subir por las crucetas del andamio. Si el andamio tiene una escalera interior, por ahí deben ingresar. No existe otro medio de acceso. Por eso hablamos de un acceso apropiado. Aplomado y nivelado. Cuando hablamos de aplomado, hablamos que debe estar vertical, recto. Mientras más alto es el andamio, mayor es la probabilidad de que se pueda voltear el andamio. Por eso tiene que estar lo más verticalmente posible. Tiene que estar arrastrado a la pared, asegurado, y también nivelado. Yo para poder montar un andamio tengo que colocarle esos niveles que utilizan los albañiles en los elementos verticales, ¿cierto? Y en los elementos horizontales. Complete todas las barandas en la parte superior del andamio, también de la misma forma. Recuerden que si yo coloco barandas en la parte superior, con esto voy a evitar que los trabajadores se caigan. Ya no habría manera de que se caigan los trabajadores de un andamio si ingresan por la parte interior, el acceso es seguro, si se completan todas las barandas en la parte superior, si hay una cimentación estable, correcto, también de la misma forma no se podría voltear el andamio. Y cuando hablo de cimentación estable, hablo de que debe ser una cimentación que no permita que la pata del andamio se pueda hundir. Y esto pasa cuando tenemos grava, tenemos arcilla, tenemos arena. Si tenemos una cimentación de estas características, colocarle un taco de madera, ¿no? Que es lo que también establece la norma, de 25 por 25 por 5 centímetros de espesor, para evitar justamente que se hunda la pata. Y yo pongo también el ejemplo del taco en la mujer, ¿cierto? Imagínense pues un calzado de mujer de dama con un taco. Imagínense esa punta que tiene el taco. Se va a hundir definitivamente en cualquier lugar, ¿no? Y eso le pasa a las damas, que cuando están caminando, el taco se mete en cualquier orificio y termina doblándose el tobillo. Y ahora imagínense el calzado del varón. El taco del varón es mucho más amplio, le da mayor estabilidad al momento de caminar. Eso es lo que pasa también cuando uno monta una estructura, un andamio. La estabilidad que le pueden dar esos tacos de madera cuando la cimentación es inestable. Inspeccionar antes de cada uso, también de la misma forma, y tiene que esta inspección debe ser realizada por una persona competente. Cualquier persona no puede inspeccionar el andamio. Una persona competente es aquella persona que tiene experiencia, aquella persona que tiene formación, aquella persona que va a aprender a identificar puntos vulnerables del andamio, aquella persona que va a poder identificar si el andamio tiene corrosión, si el andamio tiene algún tipo de deformación, algún tipo de desgaste, si el andamio cumple las características de peso, en fin, etcétera, etcétera. Esa es una persona competente, ¿correcto? ¿Qué me dice la norma sobre los trabajos encima de andamios? Una cosa son las características de la plataforma como tal, correcto, del andamio como tal, y otra cosa son las características que se va a tener de las personas que van a trabajar encima del andamio. Y una de las cosas que me dice la norma es que la línea de enganche, que es lo que ustedes pueden ver en pantalla, que puede ser incluso un bloque retráctil, correcto, solamente se permite o se debe enganchar a la estructura del andamio cuando no hay otra alternativa. Si yo no tengo una línea de vía vertical, ¿cómo amarrar una línea de vía vertical? Si yo no tengo cómo colocar una línea de vía horizontal, ¿correcto? Si yo no tengo un punto de anclaje, bajo esa premisa, solo bajo esa premisa yo me puedo conectar al andamio. Bajo una otra premisa no me podría conectar al andamio, ¿correcto?
como primer punto. Como segundo punto, me habla que debo garantizar la estabilidad del andamio. ¿Cómo garantizo la estabilidad del andamio? Amarrando, asegurando el andamio. Si tengo una pared, lo aseguro a la pared, lo amarro a la pared. Recuerden que mientras más alta la estructura, menor estabilidad va a tener la estructura. ¿Ya? Incluso hay todo un procedimiento que se realiza para andamios mayores a 4 cuerpos, donde debo ampliar la base del andamio, ¿no? Ya no solo debe tener un cuerpo, sino debe tener 2, 3 cuerpos incluso. Pero si no tengo una pared, una columna, una viga donde amarrar el andamio, lo debemos hacer como lo vemos en pantalla: colocar de cuerdas, vientos en los cuadrantes del andamio, las caras del andamio, para poder darle estabilidad y hacer que este andamio no se voltee. Otra cosa también que debemos tener presente, ¿ya?, es que la norma me dice que si me voy a conectar al andamio, solamente debo realizarlo en los elementos horizontales del andamio. Solo en los elementos horizontales. ¿Y por qué no en los verticales? Porque si yo me conecto en un elemento vertical, lo que podría pasar es que el gancho baje toda la longitud del elemento vertical, salvo que tenga una traba en la parte baja. Entonces, nuevamente, la conexión debe realizarse en los elementos horizontales, más no en los elementos verticales. Y por ahí me dirán: oye, pero a veces los andamios tienen rosetas, tienen horquillas. Sí, y yo te diré que te puedes conectar en esa roseta o en esa horquilla, porque los fabricantes garantizan que la resistencia en esa horquilla es de 2200 kilogramos, y es algo que la norma establece. Otra cosa también que debemos tener presente, y por eso es esta recomendación que vemos en pantalla, es que yo no me puedo conectar directamente sobre el andamio, el elemento horizontal, porque entendamos que el tubo del andamio es de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro. Mi conector tiene 2 pulgadas, 1/4 de diámetro. Entonces, no voy a tener espacio para que el conector se pueda mover. ¿Y qué es lo que podría pasar? Que en caso de una caída se puede fracturar la compuerta. Fracturar los ganchos del conector, porque son la parte más débil del conector. Entonces, ¿cómo me debo conectar? Si me voy a conectar al andamio en un elemento horizontal, es a través de una faja, de una eslinga, de un obturador, como lo que vemos en pantalla. Eso es también algo que se establece para evitar justamente que el gancho actúe directamente sobre la estructura tubular del andamio. Bien, y por último, en el tema de andamios, es importante recalcar que el andamio debe soportar 4 veces la carga máxima. Imagínense, 4 veces la carga máxima. No se trata de meter a un ejército de personas encima del andamio. Primero yo debo evaluar la característica del andamio. Si el andamio me dice que soporta 400 kilos, entonces yo podría solo meter a una persona, porque una persona más sus equipos, herramientas y materiales podrían llegar a pesar 100 kilos. Y lo que la norma me dice es que debe resistir 4 veces la carga máxima. Entonces es importante también nuevamente, así como en el tema de escaleras, verificar cuál es la capacidad de carga de la escalera. Lo mismo pasa en los andamios. ¿Cuál es la capacidad de carga de los andamios? Es importante saber cuál es la capacidad de carga del andamio para evitar que se desplome. Un andamio debe ser capaz de soportar su propio peso y, al menos, 4 veces la carga planeada, incluyendo los trabajadores, las herramientas, el equipo y los materiales. Las riostras son extremadamente importantes. Nunca se debe usar un andamio si todas las riostras y los enudos no están en su lugar. Las plataformas del andamio deben estar completamente entabladas y tener al menos 45 centímetros de ancho. Solo deben usarse tablas especiales para andamios. Las tablas pueden ser de metal, una combinación, y deben estar aseguradas para que no se muevan. Bien. Preguntes a 10 personas diferentes qué significa la protección contra caídas y es probable que obtenga 10 respuestas distintas. Hagamos
personas